Llegó la hora de que aprendamos qué es un esquemático y dónde lo puedo conseguir y sobre todo empezar a entender un poco más de qué se trata esto y cómo lo puedo leer. Para empezar, quiero que le pierdas el miedo al esquemático y que entiendas que es como un libro. Un libro, cuando lo comenzamos a leer, tiene una portada, un índice donde nos indica dónde está cada capítulo y dónde lo vamos a encontrar. Y luego, en cada capítulo, supongamos que es un manual un manual de instrucciones. En cada capítulo nos va a indicar qué es lo que tenemos ahí, qué es lo que se conecta, cuáles son las indicaciones, cuáles son las características de cada componente. La dificultad en esto, y yo sé que a muchos se les complica, está en que tenemos que entender cómo funcionan los circuitos integrados, qué es lo que estamos viendo y qué significa cada palabra que estamos leyendo. Por eso, ahora en este módulo vamos a aprender un poco más de esquemáticos y quiero que vayamos a la computadora para mostrarles un poco más en la realidad qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a obtener. Quiero comenzar hablándote de este software pequeño que vemos por acá que se llama Apple Map. Apple Map es la forma más fácil de obtener un esquemático de iPhone al menos, pero como podrás ver, acá está actualizado hasta iPhone X. Es un software que no lo van a encontrar en Google porque no tiene una página web. En su momento, hace muchos años, sí la tenía, pero actualmente la única forma de encontrar este programa es descargándolo de alguien que ya tenga el link de descarga y que lo tenga guardado en un Google Drive o en algún lado. Yo, por las dudas, les estoy dejando por acá abajo en la descripción el link para que lo puedan descargar desde mi Google Drive particularmente. Como pueden ver, tienen varios modelos, solo hasta iPhone X, y si le hacen clic, por ejemplo, por acá en iPhone 7 Plus, les va a abrir un PDF. ¿Y cómo se compone un esquemático? Esto va variando un poquito de modelo a modelo, pero para que lo tengan en cuenta, fíjense que tenemos el dibujo, o que también lo conocemos como layout de la placa, donde nos aparece un dibujito completo de la placa y nos indica qué tenemos en cada lugar, si es un capacitor, si es una resistencia y sobre todo la nomenclatura de cada uno de los componentes. Esto a veces se puede poner un poco lento porque son archivos bastante pesados. Pero para darles un ejemplo, fíjense, por acá abajo tenemos un componente muy importante que solemos conocer como CPU, que tiene su nomenclatura que es U0700. Y si me acerco un poco más, van a ver que me encuentro con circuitos integrados y con distintos componentes, como por ejemplo, por acá tenemos un capacitor que se llama C3308. Ya podrás irte dando cuenta de que los capacitores tienen la letra C por delante, que es de capacitor. Las resistencias tienen la letra R, los filtros tienen la letra FL y las bobinas tienen la letra L. Pero fíjense, tenemos cada componente con su nomenclatura, cada conector con su nomenclatura, y cada bobina, cada integrado con su nomenclatura. Y además, justamente en este diagrama, en este diseño, alguien que lo manipuló y que se animó a poner algunos datos adicionales, se animó a colocar todas las mediciones en escala de diodos que me daría debajo del CPU. Entonces yo, si levanto CPU, podría hacer mediciones por acá y ver cuánto me tiene que dar cada pad en escala de diodos. Es simplemente una guía. De este lado tenemos la cara A, del otro lado en la otra hoja vamos a tener la cara B. Fíjense que ahí tenemos la parte trasera de la placa y luego de eso vamos a pasar a, como yo les decía, un índice que me va a indicar absolutamente todo lo que tengo en el equipo, todo lo que tengo en este esquemático y dónde lo puedo encontrar. Fíjense que empieza muy simple. Es más, lo primero que nos dice es Table of Contents, que es esta misma hoja que estamos viendo por acá. Si yo me fijo en esta hoja que estamos viendo por acá, en algún lado tiene que decir Table of Contents y generalmente lo va a decir en su rótulo. Fíjense que esto es algo un poco más técnico que un cuaderno, que un libro, y tenemos un rótulo donde nos indica el número de revisión de este diagrama, que es el número de revisión que hizo Apple. Tengan en cuenta que esto va pasando por distintas etapas de diseño. Entonces hacen el diagrama o el esquemático número 1, el número 2, el número 2.4, al igual que si fuese un software que van haciendo mejoras y cambios. Bueno, de igual manera se va haciendo las revisiones con un esquemático. Y tenemos el número de hoja.
Y además tenemos una nomenclatura o un título de este diagrama o de esta hoja que estamos viendo por acá. Y tenemos todo este índice donde nos indica dónde podemos encontrar cada cosa. Entonces vamos a suponer lo siguiente, que yo tengo un problema con una cámara, ¿bien? Y no sé dónde buscarlo porque este esquemático tiene 83 hojas y realmente puede ser un dolor de cabeza tratar de encontrar algo. La mejor forma de encontrar algo es yendo al índice y tratando de buscar algo que tenga que ver con las cámaras. Sería al menos un punto por donde comenzar. Entonces yo puedo venir por acá y empezar a leer y veo que tengo Socket Power, NAND, o sea la memoria, System Power, me está hablando del PMU, que ya lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, Power Management Unit, un componente muy importante de las placas de cualquier equipo, Charger, Battery Connector, o sea, si tengo un problema en el conector de la batería y no sé a dónde se conecta cada una de las patitas del conector, puedo venir a esta hoja y ver del Battery Connector. Y por acá fíjense que tengo Camera Strobe Driver. ¿Será de la cámara frontal? ¿Será de la cámara trasera? La verdad es que no lo sé, pero es un punto donde yo puedo comenzar. Entonces, ¿qué puedo ver? Que en la página 26 voy a tener algo relacionado con la cámara. Tengan en cuenta de que es la página 26 de este esquemático, que no es la página 26 del archivo, es la página 26 del archivo generado por Apple. Pero acá nosotros tenemos que estamos en la página 1 de 53, dice, pero acá me dice que el archivo tiene 83 páginas. Así que más o menos vamos a estar más o menos en la página 26, pero puede variar un poco, simplemente se los digo para que lo tengan en cuenta, de que si van a la página 26, siempre chequeen en su rótulo de que estén viendo efectivamente lo relacionado con lo que vieron en el índice, que era Camera Strobe Driver. Bien, la forma más fácil de encontrarlo es copiando esto, que dice Camera Strobe Driver, y buscándolo en el buscador, y de esa manera vamos a encontrarlo mucho más fácil porque vamos a buscar directamente ese título, que el mismo título de ahí, del índice, debería estar copiado en el rótulo de la hoja. Así que vamos a buscarlo. Y fíjense, me llevo directamente a la página 26 de 53, pero fíjense que en el archivo es la página 28. Por eso les digo que tengan en cuenta que puede variar un poco. Entonces, ya tenemos Camera Strobe Driver y tenemos unos integrados que forman parte de la cámara. Entonces, de esta manera, yo ya sé que M2600 forma parte del circuito de las cámaras y puedo tal vez pasarme a la próxima hoja a ver si seguimos teniendo algo relacionado con las cámaras. Ya no, dice Accessory Back Circuit, entonces solo la página 26 trata de las cámaras. ¿Puede haber otro componente relacionado con las cámaras? Sí, también pueden haber otros componentes relacionados con las cámaras. Nosotros podemos ir a ver dónde se encuentra el conector de las cámaras. Por ejemplo, esto es un iPhone 7 Plus y yo sé que un conector de las cámaras pueden ser estos de acá. Estos de acá arriba, J3001 y J4501, pertenecen a las cámaras traseras. Entonces, si yo pongo Control F para buscar y busco J3001, que es uno de los conectores, me lo va a buscar en todo el archivo y fíjense, me lo encontró por acá en otra página que es un poco más adelante, que dice Nevada. ¿Qué quiere decir Nevada? Nevada es un nombre que le puso Apple a un componente. En este caso ese componente es un conector. Y ese conector le llama Nevada Apple. ¿Por qué le puso Nevada? Porque a Apple le encanta llamar a los componentes, a los integrados, con nombres un poco raros. A veces son nombres de personajes muy conocidos de Disney o de televisión o de lo que sea. A veces son nombres de estados como Nevada. A veces pueden ser distintos nombres raros y eso lo van a encontrar mucho en Apple. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a este conector que es J3001, que es el conector o uno de los conectores de las cámaras traseras, porque las cámaras traseras de 7 Plus son dos, le va a llamar Nevada. Y si busco el otro, vamos a buscar poniendo Control F, J4501, y vamos a ver si lo encuentro, a ver qué nombre le pone. Y le pone Utah, que también es otra ciudad u otro estado de Estados Unidos, porque les comenté que a Apple le encanta ponerle nombres raros. Tenemos un muy pequeño panorama de lo que es un esquemático. Entendimos de que es una guía, un manual, donde tenemos
un índice para irnos guiando sobre dónde está cada uno de los circuitos que vamos a revisar, y además tenemos un layout que le llamamos, que es un dibujo de la placa, que, atención, no todos los esquemáticos lo traen, pero es para tenerlo en cuenta, que si ustedes lo ven van a encontrar ahí dónde se encuentra cada componente. De esa manera pueden ustedes decir, bueno, tengo un problema en los botones de volumen que no me funcionan correctamente, puedo hacer la visualización de la carcasa y ver a dónde se conectan esos botones de volumen, ir al diagrama, al layout, ver cómo se llama el conector e ir a buscarlo al esquemático para ver a qué pertenece cada línea. Y en vez de ponerme a revisar todo el conector de volumen que puede tener volumen superior, volumen inferior, botón de silencio, que es el que sube y baja, puedo tener también relacionado en algunos casos un flash, un micrófono, el botón de power, puedo tener muchas cosas relacionadas. Me puedo enfocar simplemente en una patita, en un conector o en una línea que tiene relación con el problema que estoy teniendo. Supongamos botón volumen superior. Y ya les mostré cómo funciona Apple Map, pero tenemos un problema con Apple Map, y es que funciona solo hasta iPhone X. Sí, viene con cada uno de los esquemáticos en formato PDF para que nosotros lo podamos visualizar y trabajar de forma realmente muy fácil, solo instalando y haciéndole clic para que se ejecute el esquemático. Pero en modelos más nuevos vamos a tener un problema. Si en tu taller se trabaja Android y iPhone, te voy a recomendar una página que es paga, pero realmente considero que el valor es extremadamente bajo para toda la información que tiene, que es esquemáticos.com. Fíjense, esta página que les estoy recomendando no es una página que yo utilice, simplemente sé que existe y simplemente sé que tiene mucha información. Está compuesta por diagramas a los cuales realmente cada uno de ellos está manipulado manualmente por los creadores de esta página, que son iRepair, y que tienen toda la información necesaria, están bien formateados y que tienen muchos modelos. Yo sé que en Android es un poco difícil a veces conseguir algunos diagramas, y acá tienen, fíjense, mucha información, y como tiene atrás un equipo de trabajo, realmente es algo que lo van actualizando. Fíjense en este banner que va circulando, me dice que el 25 del 10 subieron un diagrama de Galaxy S20. Por acá el 23 del 10 subieron otro diagrama. Entonces van haciendo actualizaciones todo el tiempo. Esto no es para nada una publicidad para esa página web, sino que es la única que conozco que realmente tiene mucha variedad de esquemáticos. Si ustedes conocen alguna otra, por favor déjenla acá en los comentarios, que realmente va a sumar mucho. Además, la gran mayoría de los esquemáticos se pueden conseguir de forma 100% gratuita buscándolos en Google, porque siempre están en algún foro o en algún blog. En Android yo sé que los modelos de esquemáticos suelen variar un poco más, y enfóquense en no buscarlos por el nombre del modelo, sino por el código que sale en las placas. Al igual que en las MacBook, los esquemáticos no se buscan por el año del modelo o el nombre del modelo, sino que se buscan por el código que aparece en la placa. En cambio, en iPhone es un poco más genérico o un poco más estándar el esquemático, entonces es mucho más fácil encontrarlo, y simplemente poniendo iPhone 8 o iPhone X o iPhone 11 esquemático les va a aparecer el mismo. Y por último les quiero mostrar lo siguiente, que este software lo estuvimos viendo también en alguna que otra lección, que es el software WuXinG, que es el software que yo utilizo al menos para iPhone. Yo sé que acá tenemos muchísimos modelos, por ejemplo Motorola, Samsung, OP, Xiaomi, ZTE, hay mucho. Yo lo utilizo puntualmente para iPhone porque yo sé que está mucho más especializado en iPhone que en otros modelos, que en otras marcas, y para poder ver esquemáticos nosotros lo que podemos hacer es directamente abrir el diagrama, y acá cambia un poco la historia. ¿Por qué? Porque estos software, al estar un poco más especializados, lo que hacen es darnos el layout o el dibujo de la placa con todos los nombres de los componentes. En su gran mayoría generalmente los tienen. A veces por ahí en modelos muy nuevos no los tienen, pero sí nos muestran las conexiones de cada uno. Y además nos abre dos pestañas adicionales. Fíjense, ambas son de esquemáticos y ambas tienen su índice. Y podrán decirme por qué tengo dos índices y dos esquemáticos. Lo que ocurre es que en las placas de iPhone X en adelante, como podrás ver, acá hay 4 placas. Pero ustedes me podrán decir cómo hay 4 placas si el equipo tiene una placa. Y es que el equipo está compuesto por una placa soldada arriba de la otra. Entonces tenemos
la parte superior, donde tenemos todos los conectores, la parte interna o inferior de esa primera placa y luego la parte inferior, que es la cara B o cara inferior, como le solemos llamar, y su parte trasera, que generalmente no tiene ningún conector. Acá tenemos muchos test points, pero igualmente nos la dibujan para poder mostrárnoslas, porque nos sirve para hacer mediciones, todos estos puntitos que vemos por acá. Y además, como tenemos dos placas separadas, o en realidad dos placas que se unen en una sola, tenemos un esquemático para la parte superior, que es la parte lógica, y otro esquemático para la parte inferior, que es la parte de radiofrecuencia. De esta manera, con estos softwares, generalmente podemos trabajar muy fácil haciendo tal vez doble clic en un componente y guiándonos directamente a donde se encuentra. El funcionamiento del esquemático es exactamente el mismo, la única diferencia es que tenemos separado el layout y el diagrama ya preparado para mostrarnos absolutamente toda la información, y por otro lado tenemos los esquemáticos por separado. Pero fíjense que en la parte superior, en la parte inicial de cada esquemático, comienzan con el índice, sin mostrarnos el dibujo, porque el dibujo ya está mostrado acá y ya está formateado de manera de que nos sea mucho más fácil trabajar. Yo sé que inicialmente uno no tiene los medios o el dinero para invertir en estas herramientas, pero con el tiempo les recomiendo de que las vayan teniendo mucho en cuenta. Yo también comencé buscando información de manera gratuita en internet, esquemáticos, algún software que sea libre. Realmente es la forma en la que todos generalmente comenzamos. Es muy difícil comenzar con absolutamente todo, porque primeramente lo que tenemos que hacer es invertir en herramientas que nos van a permitir realizar el trabajo y después en algún software de apoyo que nos va a facilitar ese trabajo. Entonces, tengan paciencia, porque esto es un paso a paso y de a poco van a ir adquiriendo cada una de las herramientas. Las herramientas que les estoy mostrando son herramientas que yo conozco y que les puedo recomendar porque son las que uso a diario. Pero también entiendo de que hay cientos de herramientas distintas, cientos de software distintos. Así que los invito a que me pongan por acá abajo qué software utilizan y si los esquemáticos los obtienen del mismo software o de alguna otra página particular, para ayudar a cualquier otra persona que esté viendo este video y que le pueda sumar. Nos vemos en el próximo.